en, eh, en horario, en tiempo. Ha sido difícil coordinarlo, pero bueno, gracias, Muy ¿no? bien, muy Por bien. tu Veo que hay tiempo y una por luz estar ahí. siempre. Espera que me cambio. Ahí. A ver, una buena luz. Estoy aquí en el otro lado del mundo. Muy bien. Sí, ya lo sabemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí, Josep? Muy bien, ¿Bien? muy bien. Disfrutando unos días de vacaciones que hacía ya mucho tiempo que necesitábamos y muy bien. La verdad es que todo muy bien. Perfecto. Ahí está Gabriela, que es la presidenta de la Sociedad de Cardiología, quien ¿Qué tal, organiza las Gabriela? jornadas. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un placer Muchas conocerte. gracias. Mi especial agradecimiento ya lo voy a hacer público, digamos, para todos, porque sé que son sus vacaciones y Sí. ha tenido tiempo y ha dispuesto de un tiempo Ya para sabes que a mí cuando me llaman de Argentina, y cuando me llama Luis y cuando me llama de las jornadas calchaquíes, tengo ahí una debilidad especial y no pude decir que no de ninguna forma. No, sí lo sé, así que le estoy muy agradecido a ambos porque han permitido que esta jornada sea internacional. Perfecto, es un placer ayudar siempre que podamos. Muchas gracias. Bueno, vamos ¿Se oye bien? La conexión es buena, porque me se lo daba ve miedo a perfecto. mí, porque aquí la conexión es un poquito así, pero he conseguido que me hagan una conexión especial para tener más velocidad y creo que está yendo bien, ¿no? No, está perfecto, se lo escucha perfecto. Perfecto. Vamos a dar inicio a su presentación. Nuevamente, desde la Sociedad de Cardiología de Tucumán, agradecerle su presencia por la persona y la personalidad que es usted a nivel mundial, y más allá de todo lo que es usted en docencia, en investigación, el hecho de que nos dé un tiempo a nosotros, estando usted de vacaciones, es para nosotros algo más que significativo. Mi agradecimiento especial al doctor Luis Aguinaga, vicepresidente de la Federación Argentina de Cardiología, que ha permitido el vínculo con usted y ha puesto para esta jornada toda la disposición para el desarrollo de estos temas en relación a arritmias, siendo ambos referentes de esta patología. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicios y vamos a pedir a la gente que vaya silenciando sus micrófonos para que el audio sea con buena calidad. Hay un formulario en el chat en el que se pueden registrar. Con ese registro es que se va a dar la asistencia, la presencia y asistencia en las jornadas. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación del doctor Luis Aguinaga y del doctor Brugada. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Para mí es un placer y un honor presentar a mi profesor, el doctor Brugada, gran amigo de la Argentina, gran amigo de Tucumán, de nosotros y de las jornadas calchaquíes, ¿verdad? Él, siempre que lo convocamos, quiere estar, hace lo posible por estar, como hoy. Gracias, Gabriela, por esta invitación y felicitarte por las excelentes jornadas calchaquíes que has organizado, al igual que a toda la mesa directiva. Yo, como el doctor Brugada sabe, voy a hacer una presentación no tan ortodoxa, no tan formal. Las jornadas calchaquíes siempre se caracterizan por este espíritu de amistad, de camaradería. Así que voy a contar algunas cosas de tono más bien personal y no tan de presentación académica, porque todos conocemos la trayectoria académica científica del doctor Brugada. Bueno, lo obligatorio de decir algunas cosas relacionadas a Tucumán. El doctor Brugada ha sido distinguido como doctor honoris causa en dos universidades aquí en Tucumán, la Universidad Nacional y la Universidad de San Pablo, con lo cual también académicamente está muy ligado con nosotros y tiene una distinción también como profesor honorario de la Universidad Santo Tomás. Bueno, dentro de lo académico o de lo científico, decir, ya el año que viene se van a cumplir 30 años de esta publicación que hicieron los hermanos Brugada para describir este famoso síndrome, al cual han ido contribuyendo con muchas cosas, muchos aspectos en cuanto a la investigación genética, a los mecanismos básicos implicados a esta enfermedad, ¿verdad? Al tratamiento, terapia de desfibrilador, los estudios de la electrofisiología y finalmente, actualmente con la ablación para algunos pacientes. Pero yendo a la anecdótico,
yo les quiero contar, y siempre que lo charlamos, y sé que tengo un par de minutos de tiempo, aquí hay residentes, hay gente en formación, en las jornadas calchaquíes es lo habitual. Les cuento la historia de este artículo o cómo se terminó. Este artículo es una gran publicación de ya. Doctor tiene más de 500, 600 publicaciones en revistas indexadas. Este es un artículo que fue pionero en ya en un tema de cómo la revascularización podía impactar en modificando el sustrato arrítmico en pacientes con infarto. Tuve el honor de escribirlo con él, pero ¿cuál es la historia de cómo se finalizó? Este artículo se finalizó después de un harto día de trabajo, de 13 ablaciones programadas en un día. Se terminó a las 4 de la mañana. A las 2 de la mañana ingresamos al hospital porque yo le había comentado que ya me volvía en etapa de fellow. Dijo, no, este artículo se termina esta noche. A las 4 de la mañana, terminando, abriendo la puerta por urgencia de la sala, el escritorio en el hospital. Y eso es una muestra del ejemplo que él da a sus fellows, a la gente que forma, que el mensaje es que si bien hay mucho de genio, hay muchísimo también de trabajo y de esfuerzo. Cuando yo volví a la mañana siguiente a despedirme del grupo de la unidad de arritmias, él ya estaba trabajando a las 7 de la mañana. Con lo cual es mucho genio, pero también mucho esfuerzo. Hablar de la escuela de electrofisiología que ha formado en todo el mundo, Latinoamérica específicamente, y acá en Argentina en varias ciudades, en varios grupos de electrofisiología, y Tucumán no es la excepción. Pero quiero contar en este minuto que me queda de un aspecto que quizás no es tan conocido y que lo quería resaltar ahora porque es algo que quizás en las sociedades actuales o en muchos ámbitos se ha perdido un poco, y es el aspecto humanitario. El aspecto humanitario que aún la gente que se dedica a cosas muy humanitarias lo ha perdido. El doctor Brugada coordina desde hace varios años un programa desde la Fundación Brugada, donde se va directamente a generar de manera asistencial tratamientos, sobre todo en niños, de ablación específicamente, en algunos lugares donde los pacientes no podrían quizás acceder a este tipo de terapias complejas. Puntualmente en Maputo, en África, dirige un programa muy exitoso donde en cada viaje asisten a 30 o 40 niños o incluso más, han ido ya muchísimas veces llevando todo el equipamiento, toda la tecnología, a hacer esto de manera obviamente gratuita, de manera voluntaria. Y bueno, de esa interrelación y de ese trabajo han generado bueno, muchas expectativas que han ido creciendo, después ha ido a la zona del Nilo, etcétera, a muchos lugares donde lo han requerido, y estas fotos, bueno, son no solo tratando niños, sino también compartiendo con ellos, interactuando y demás. Y aquí me gustaría contar otra anécdota, que en uno de sus últimos viajes al África se enfermó gravemente. Puedo decir, yo recibí una llamada en febrero hace 2 años, 3 años, donde me dice, Luis, por favor, te vas a encargar, tengo 4 conferencias la semana que viene, conferencias internacionales, si te puedes encargar. Para mí, obviamente, todo un honor cubrir al doctor Brugada, fue así, eran todo afuera, pero cuando le pregunto qué le pasaba, estaba sufriendo una meningitis grave que él había adquirido en el África. Estuvo muy mal, internado obviamente, pero eso no ha impedido que él continúe con este programa de trabajo de asistencia a estos pacientes que de otra manera no la tendrían. Eso habla del espíritu humano, eso habla de lo humanitario que puede ser.
Finalmente, presentar la conferencia de hoy, muerte súbita en la población general, que sin duda es uno de los fuertes en los cuales se ha trabajado a nivel de asistencia a la comunidad. En Barcelona y en Europa ha dirigido un programa que ha sido muy exitoso en su pueblo, seguramente que lo va a contar con esto de los DEA. Aquí en Argentina también algunos programas, esto es en Bahía Blanca hace algunos años con nuestro amigo en común Roberto Keegan, con los programas Manos que Salvan Vidas, que también programa que vino también acá a Tucumán con el uso de los DEA, también con la Sociedad de Cardiología, etcétera, etcétera. Y esta es la última cosa que digo, el compromiso mostrado. Él está acá ahora, muy lejos, en las Maldivas, está a 8 horas de diferencia horaria con nosotros en Tucumán, a casi 10.000 millas de distancia. Sin embargo, esta foto es de hoy, ¿verdad? Es donde está, y calculo que su esposa no está tan contenta con nosotros o con las calchaquíes, pero bueno, él ha hecho el esfuerzo, gran esfuerzo por estar, y esto es una gran muestra del compromiso que tiene con nosotros. Aquí quiero terminar esta presentación y lo escuchamos todos, doctor Brugada, y nuevamente muchas gracias por el apoyo de siempre, por siempre estar. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un placer, como siempre, escucharte, un placer, como siempre, colaborar, un placer, como siempre, poder transmitir todo aquello que uno tiene dentro, ¿no? Y tú lo transmites muy bien. La gran ventaja que tengo yo, que he tenido en mi vida, es que he tenido alumnos como tú. Y esos alumnos solo hacen mejor a uno mismo, ¿no? Y le van haciendo mejor cada día, no solo como médico, pero también como persona, y como amigo, y como todas las relaciones que uno genera, y que al final es lo que la vida va de eso, ¿no? Va de conocer gente, de tener amigos, de ayudar y de tener una actitud positiva y de dejar algún legado, pequeño, grande, mediano, pero dejar algo, y que nuestro paso por esta vida al final haya servido para algo, ¿no? Y a mí me sirve para tener amigos como tú y alumnos como tú, de los cuales me siento tremendamente orgulloso, ¿no? Si me permitís, voy a compartir la pantalla. Es verdad que la foto que has enseñado es de esta mañana mismo, o sea que fantástico. Mi mujer estamos en la fase de sobremesa de la cena con unos amigos, y ellos se han quedado ahí tomando unos gin tonics, y yo luego me juntaré con ellos cuando hayamos acabado la conferencia. Voy compartiendo. ¿Estáis recibiendo bien la...? Sí, sí se ve, se ve. Vale, voy a abrir bien ahí, en presentación. Ok, de acuerdo. Entonces la idea hoy era, como ha dicho Luis, gracias doctora Gabriela por la presentación también, un placer como siempre. La idea era hablar un poquito de la prevención de la muerte súbita en la población general, ¿no? Ha habido mucha investigación, muchos progresos en esta área, y esperemos que esto sea solo el inicio de algo importante, ¿no? Sabemos que la muerte súbita, básicamente la muerte súbita cardíaca, está en relación con la enfermedad cardiovascular, que esta enfermedad, la arteriosclerosis, si afecta al corazón va a provocar un infarto de miocardio, si afecta al cerebro va a provocar un ictus, si afecta a las arterias periféricas va a provocar enfermedad vascular periférica. Sabemos que la enfermedad cardiovascular aumenta con la edad de la población, por tanto es una enfermedad del envejecimiento de la gente, y por tanto tenemos que ser especialmente cuidadosos a medida que avanzamos en edad, o que nuestros pacientes avanzan en edad, para hacer todo aquello que está en nuestras manos para prevenir esta progresión de la enfermedad. Sabemos que se trata de una enfermedad multifactorial, donde muchos distintos elementos están jugando un papel: la hipertensión, el tabaco, la obesidad, la dieta, la genética, el ejercicio físico, la dislipemia. Veis que son elementos que algunos de ellos podemos modificar, porque está en nuestras manos modificarlo. Dejar de fumar, fumar o no fumar, es una decisión personal.
hacer ejercicio o no hacer ejercicio es una decisión personal, el tipo de dieta es una decisión personal. Es verdad que hay otras que podemos ayudar a cambiar, pero que no somos responsables, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia. Sabemos que existen, tenemos que hacer el tratamiento adecuado, pero no podemos culpar al paciente de eso. Y luego hay otros que no tienen nada que ver, que nadie puede hacer nada, que es la genética. Somos lo que somos, hemos heredado la genética que hemos heredado y esos son unos números de la lotería que nos han tocado y que hay que asumirlos y que hay que continuar con ellos. Por tanto, el control de estos factores de riesgo va a ser multifactorial. Por un lado, la voluntad propia del paciente de modificar aquello que está en sus manos de modificar, la parte de la medicina donde tenemos que ser capaces de controlar aquellos elementos como la hipertensión, la dislipemia, perdón, o la diabetes, que van a requerir un tratamiento y un control adecuado, y finalmente unos que somos incapaces de modificar porque vienen dados por la genética propia del individuo y que no vamos a poder cambiar. Todo eso, toda esta enfermedad cardiovascular puede tener como resultado final la muerte súbita cardíaca. Y por tanto, cualquier intento de prevención de la muerte súbita cardíaca en la población general pasa por la prevención de la enfermedad cardiovascular y por el diagnóstico adecuado de todas aquellas enfermedades o condiciones que pueden en un momento determinado provocar una muerte súbita y que iremos viendo a lo largo de la presentación. Recordemos que la muerte súbita no es una cosa banal. La muerte súbita causa 400.000 muertes en Europa Occidental y causa entre 3 y 4.000 muertes en Cataluña, por ejemplo, tenemos 7,5 millones de habitantes, pues entre 3.000 y 4.000 personas fallecen súbitamente cada año. Por tanto, estamos hablando de algo realmente prevalente, realmente importante y que probablemente durante muchos años no ha recibido la atención que se merece. La incidencia anual y el número de muertos, repito, en Cataluña otra vez, por muerte súbita, está en 60 por 100.000 en los varones y en 21 por 100.000 en las mujeres, con esa tasa total de unos 3.200 muertos por año. Sabemos que los estudios epidemiológicos que se han hecho muestran que efectivamente en lo que sería el área mediterránea, Valencia o Girona, 2 estudios de prevalencia de muerte súbita mostraron resultados similares y que son estos números que os acabo de decir. Llama la atención que en otras áreas del mundo, el estudio Framingham en Estados Unidos muestra prevalencias de muerte súbita que multiplican por 2 o por 3 la incidencia que se registró en los estudios hechos en el Mediterráneo. Por tanto, significa que hay toda una serie de factores que modifican eso. No es un número universal que en todos sitios es igual. No, seguramente los hábitos de vida, los hábitos alimenticios, la genética propia de las poblaciones, las costumbres, todo eso modifica ese número de muertes súbitas y hace que en algunas zonas del mundo esa incidencia sea especialmente elevada y en otras zonas del mundo hay una cierta disminución o protección de la muerte súbita. Aprender de eso nos va a enseñar cómo ayudar a que efectivamente haya menos incidencia de muerte súbita en los lugares en donde esta incidencia es muy elevada. ¿Qué causas de muerte súbita cardíaca existen? Prácticamente cualquier enfermedad cardíaca. Cualquier enfermedad cardíaca puede tener en un momento determinado un evento que produzca una muerte súbita, pero sin duda alguna donde más tenemos la incidencia es en la cardiopatía isquémica en nuestro medio. En nuestro medio tenemos cardiopatía isquémica como causa número 1 de muerte súbita, las miocardiopatías hipertróficas dilatadas o la displasia, todo aquello que se han llamado las anomalías eléctricas, QT largo, QT corto, Brugado, catecolaminérgicas, etcétera, y otras enfermedades en un bloque, digamos, más heterogéneo, que son los postoperados, los congénitos, la amiloidosis, etcétera, etcétera. Si vamos repasando un poquito y viendo cada una de las características, sabemos que la cardiopatía isquémica, la fase aguda del infarto de miocardio, es el gran proveedor de muerte súbita cardíaca en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque el evento isquémico agudo puede resultar en una agresión por falta de oxígeno a las células y esas células responden
en forma de fibrilación ventricular, que llamamos la fibrilación ventricular primaria, y que produce la muerte del individuo. Y esa es la causa número 1 de muerte súbita en nuestro medio. Por tanto, la prevención de la cardiopatía isquémica y del evento isquémico agudo es la piedra fundamental en la que nos tenemos que ceñir para evitar la muerte súbita. Luego veremos cómo podemos intentar que esto no ocurra como muerte súbita, pero la prevención primaria de eso pasa por evitar los factores que son aquellos que van a provocar un infarto agudo de miocardio y por tanto van a acabar o pueden acabar resultando en una muerte súbita de este individuo. El infarto crónico es otro de los grandes proveedores de muerte súbita. Aquel individuo que ha pasado la fase aguda del infarto de miocardio, que no ha tenido una fibrilación ventricular primaria o que esa ha podido ser resuelta porque estaba en ese momento ya ingresado en una unidad de cuidados intensivos y que en la fase crónica del infarto, cuando ya se ha consolidado la cicatriz del infarto, dependiendo de las características de esta cicatriz, sobre todo dependiendo de la homogeneidad o inhomogeneidad de la alteración que haya provocado en las células miocárdicas, va a provocar o puede provocar que aparezcan circuitos de reentrada ventriculares que en su momento pueden provocar una taquicardia ventricular que puede degenerar en fibrilación ventricular. Este es un grupo un poquito más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya han tenido un infarto, por tanto ya sabemos quiénes son. Y lo que tenemos que intentar descubrir es de aquellos que han sobrevivido al infarto, a la fase aguda, quiénes pueden desarrollar una arritmia ventricular y una muerte súbita. Y a eso se han dirigido muchísimos estudios de hace muchos años ya, como el MAST y el MADID, que intentaba a partir de algunas características como la fracción de eyección o la aparición de arritmias ventriculares no sostenidas, identificar a pacientes de riesgo. Y en estos pacientes la randomización a tratamiento conservador, en ese caso era básicamente la amiodarona oral versus un tratamiento de un desfibrilador, demostró que efectivamente el desfibrilador salvaba vidas y que aquellos pacientes con riesgo de muerte súbita, en el seguimiento, aquellos que llevaban un desfibrilador vivían más que aquellos que solo llevaban fármacos antiarrítmicos. Y eso abrió la puerta al desfibrilador implantable como herramienta de prevención de muerte súbita en poblaciones previamente identificadas, como los que habían sufrido un infarto de miocardio. Luego se amplió esa información a todos los pacientes que habían sufrido un infarto y se dijo, a ver, dependiendo de cuán grande es este infarto, probablemente eso ya nos va a identificar un grupo de pacientes de alto riesgo de muerte súbita y, por tanto, si uno ha tenido un infarto, ha sobrevivido al infarto, pero ha quedado una disfunción ventricular severa, estos son individuos que van a mejorar la supervivencia si les implantamos un desfibrilador. Y efectivamente el MADID-2 demostró que estos pacientes vivían más si les implantábamos un desfibrilador. No es un criterio, digamos, estrictamente definitivo, en el sentido de que no todos los pacientes con disfunción ventricular van a tener una muerte súbita, ni todas las muertes súbitas se van a producir en pacientes con disfunción ventricular. Por tanto, todavía estamos ahí dándole vueltas y por eso hablaba antes de la homogeneidad o no homogeneidad del daño miocárdico creado por el infarto para identificar pacientes con más o menos riesgo de presentar una arritmia. Y todo eso está en estos momentos en evaluación a nivel mundial. Cuando hablamos de la miocardiopatía dilatada, estamos hablando probablemente de la epidemia del siglo XXI. La población mayor, la población que vive más años, la población que tiene más factores de riesgo, más obesidad, más hipertensión, más diabetes, etcétera, y eso acaba provocando más incidencia de miocardiopatía dilatada. Y sabemos que la muerte súbita es responsable del 50% de los fallecimientos de pacientes con una miocardiopatía dilatada. Por tanto, identificar a un paciente con miocardiopatía dilatada implica no solo buscar aquellos elementos que vamos a poder hacer para mejorar su capacidad física, que tenga menos disnea, que tenga mayor capacidad de esfuerzo, sino también tenemos que pensar en cómo vamos a prevenir
la muerte súbita en este individuo. Y aquí nuevamente la tecnología nos ha ayudado porque la resincronización cardíaca en aquellos pacientes con disfunción ventricular severa y trastornos de conducción de bloqueo de rama izquierda, sabemos que está ayudando y mucho a nuestros pacientes. Está haciendo que esa actividad eléctrica se resincronice, pero también el que estos resincronizadores lleven un desfibrilador acoplado provoca que los individuos tengan menos muerte súbita, no solo porque mejora la insuficiencia cardíaca, sino también porque tratamos las arritmias ventriculares. Y esto es lo que mostró el estudio Companion, que mostró que efectivamente los pacientes con un resincronizador sin desfibrilador mejoraban la mortalidad porque mejoraban la insuficiencia cardíaca, pero aquellos que además del resincronizador llevaban un desfibrilador acoplado, estos individuos no solo mejoraban porque mejoraba la insuficiencia cardíaca, sino también porque evitábamos la muerte súbita por arritmias ventriculares malignas. Por tanto, hoy en día está establecido que aquellos pacientes con una disfunción ventricular severa, trastornos de conducción con bloqueo de rama izquierda, son individuos que van a beneficiarse sin ninguna duda de una resincronización y desfibrilador. La miocardiopatía hipertrófica es otra de las enfermedades claves en entender la muerte súbita y fue una de las enfermedades claves para entender muerte súbita en población más joven, que nos permitió a partir de los estudios de deportistas identificar todos aquellos pacientes que podían estar en riesgo de muerte súbita y evitar que estos pacientes cometieran errores de tipo ejercicio demasiado intenso, demasiado continuado, demasiado, digamos, brusco o súbito y que podía en algunos momentos desencadenar una arritmia ventricular y una muerte súbita. La miocardiopatía hipertrófica fue el elemento que abrió la puerta al análisis preventivo de pacientes deportistas desde el punto de vista cardiológico. Había que hacerles un electro y luego entendimos que muchos de ellos teníamos que acabar haciendo un ecocardiograma para descartar efectivamente la posibilidad de una hipertrofia. Recordemos que es la primera causa de muerte súbita en jóvenes de menos de 40 años y que las arritmias que provoca la hipertrófica son arritmias muy malignas, muy rápidas, muy polimórficas y que pueden provocar la muerte súbita. En un estudio nunca publicado y que yo siempre enseño, que es que es un registro europeo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica y implante de un desfibrilador, se demostraba que a los 5 años el 50% de los pacientes habían recibido un choque apropiado, por tanto se beneficiaban y mucho del implante del desfibrilador en estos pacientes que tenían una serie de criterios de riesgo. Desde el punto de vista de cardiopatía estructural, quiero acabar con lo que es la displasia del ventrículo derecho. Sabéis que la displasia es una enfermedad que también identificamos a partir de que empezamos a ver hace ya muchísimos años pacientes, muchos de ellos deportistas, que presentaban taquicardias ventriculares monomórficas con distintas morfologías y eso abrió el concepto de la noción de displasia del ventrículo derecho. Más tarde le hemos llamado la miocardiopatía derecha, la arritmogénica derecha, y hoy en día sabemos que muchos de esos pacientes no presentan taquicardias monomórficas, sino que presentan fibrilación ventricular y muerte súbita. Y sabemos que muchos de estos pacientes requieren efectivamente un tratamiento agresivo con ablación, con fármacos y muchos de ellos con el implante de un desfibrilador una vez hemos identificado la enfermedad. Nos quedan algunas dudas en la displasia. Nos queda la duda de saber qué es primero, si el huevo o la gallina. Son deportistas que tienen una predisposición genética y que el deporte continuado de mucha intensidad provoca una apoptosis celular y que se desencadene más la displasia, o son pacientes que tienen una displasia genéticamente determinada y que el ejercicio la única cosa que hace es poner de manifiesto las arritmias. No lo sabemos. Estamos todavía discutiendo ese tema, pero lo cierto es que muchos de los pacientes con arritmias ventriculares graves y displasia son deportistas y tienen arritmias durante el deporte. Por tanto, deporte y displasia parecen muy ligados y hay que hacer
especialmente cuidadoso con la gente joven que hace deporte de resistencia y que tiene arritmias ventriculares, sobre todo con morfología del bloqueo de rama izquierda, por tanto significa que vienen del ventrículo derecho, y ahí hay que pensar siempre en la posibilidad de que se trate de una displasia del ventrículo derecho. Las características clínicas del electrocardiograma y de las arritmias las conocéis todos, hay que estar siempre vigilante en gente joven que pueda tener algún tipo de arritmia ventricular derecha para descartar que no estemos delante de una displasia. Me gustaría también hablar, lógicamente, de todos aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de cardiopatía estructural demostrable. Esto hace 35 años, un individuo como este, nosotros le llamábamos una fibrilación ventricular idiopática. Era un individuo aparentemente sano, que no había tenido ninguna enfermedad cardíaca, que no tenía noción de enfermedad cardíaca en las exploraciones que se hubieran podido hacer, y en cambio presenta una muerte súbita por fibrilación ventricular. Le llamábamos fibrilación ventricular idiopática, no sabíamos por qué y le pusimos este nombre para que pareciera que sabíamos un poco menos, ¿no? Pero eso es lo que sabíamos. A partir de ahí se inicia toda una investigación que va de la mano de todos los avances que hay en esos momentos, hace 35 o 40 años, con la información genética, y nos permite evolucionar y empezar a entender qué es lo que ocurre con estos pacientes que tienen un corazón normal y una muerte súbita. Y se crea la noción de enfermedad de los canales iónicos. Sabemos que los canales iónicos son proteínas, por tanto están condicionados por un gen. Si ese gen tiene algún tipo de mutación, la proteína resultante, que es el canal, puede tener alteraciones funcionales que acaben provocando que ese canal no funcione adecuadamente y la respuesta final sea la aparición de arritmias ventriculares. Y ahí se describió el síndrome del QT largo, el QT corto, el Brugada o la taquicardia ventricular catecolaminérgica. Este es un síndrome del QT largo típico, fijaos que tiene un QT de 640 corregido de 584, y este tipo de pacientes presenta arritmias ventriculares torsadas de punta que pueden degenerar en fibrilación ventricular y provocar la muerte súbita. En el síndrome de Brugada, nuevamente un electro absolutamente anormal, con una elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas, y estos individuos con este electrocardiograma en algunas circunstancias pueden presentar arritmias ventriculares malignas, taquicardias ventriculares polimórficas, fibrilación ventricular y muerte súbita. El síndrome del QT corto, probablemente el más maligno de todas las enfermedades eléctricas, pero que con muy pocos pacientes diagnosticados en el mundo, probablemente no más allá de 150 pacientes han estado descritos en el mundo, probablemente porque al ser la enfermedad más maligna, los pacientes fallecen antes de reproducirse y por eso hay menos evidencia de pacientes que hayan sobrevivido con un síndrome del QT corto. Y finalmente, la taquicardia ventricular catecolaminérgica familiar, de la cual hemos ido aprendiendo muchísimo en los últimos años. Sabemos que es una enfermedad genéticamente determinada que proviene de una enfermedad o de una mutación en el gen de la rianodina en la mayoría de ocasiones, y que eso provoca una intoxicación celular por calcio al hacer ejercicio físico o al tener un estrés emocional, y eso acaba provocando la aparición de arritmias ventriculares, algunas de ellas electrocardiográficamente magníficas, como la taquicardia ventricular bidireccional, pero que puede en otras circunstancias provocar una fibrilación ventricular y la muerte súbita. Y ya por último, se describió hace unos años lo que se llama la repolarización precoz maligna. Todos teníamos la idea de que la repolarización precoz era algo benigno, era algo que veíamos sobre todo en gente joven deportista, pero hay algunos casos en donde se demostró que esta repolarización precoz maligna era capaz de desencadenar arritmias ventriculares polimórficas y muerte súbita en los individuos que lo sufren. Por tanto, podríamos decir, para terminar toda esta parte de la presentación, que la muerte súbita
en pacientes sin cardiopatía estructural demostrado. Hemos aprendido de las distintas patologías, cómo identificarlas y cómo tratarlas en buena parte desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista arritmológico, pero también que los estudios genéticos han permitido identificar toda esta nueva categoría de enfermedades que le llamamos las enfermedades de los canales iónicos, y que la buena noticia en este grupo es que el electrocardiograma tiene la información y que nosotros, mirando bien y analizando bien el electrocardiograma, deberíamos ser capaces de identificar a aquellos pacientes con riesgo de muerte súbita y, por tanto, tratarlos adecuadamente. ¿Qué tratamientos tenemos para evitar la muerte súbita? Bueno, o sea, tenemos los fármacos, tenemos la oración, pero sin ninguna duda lo que cambió de forma absolutamente radical nuestra percepción del tratamiento de la muerte súbita fue la aparición de los desfibriladores implantables. Desfibriladores que hoy en día, desde el punto de vista tecnológico, tienen un gran desarrollo, que son espectaculares en cuanto a su funcionamiento, detectan perfectamente cuando el paciente tiene una arritmia ventricular y la tratan de forma adecuada en el 99,9% de los casos. Por tanto, una herramienta tecnológica de primer nivel que nos ayuda y mucho. El gran problema está en cómo identificar al paciente que tiene que recibirlo, pero ahí es donde están todos los estudios clínicos. Pero sin duda esto se puede utilizar solo cuando nosotros hemos identificado al paciente con riesgo de muerte súbita. Por tanto, ha habido algo previo, o bien un infarto, o bien un diagnóstico de una hipertrófica, o bien un síncope, o bien el diagnóstico electrocardiográfico de alguna patología susceptible de provocar muerte súbita, y ahí hemos hecho la estratificación de riesgo, y aquellos pacientes que tienen esa estratificación de riesgo positiva son los que van a recibir el desfibrilador. Pero aquí no podemos hacer nada en cuanto a población general, porque a la población general que no haya tenido ninguno de estos eventos, que no haya tenido ninguno de estos marcadores de posible riesgo de muerte súbita, sigue teniendo muerte súbita, y no hemos sido capaces, antes de que la sufran, de identificar quiénes la van a sufrir. Y es por eso que ahí entra todo lo que estaba hablando Luis, de la posibilidad de que ofrezcamos a la gente una última oportunidad de sobrevivir a pesar de que hayan presentado una muerte súbita. Y esto se llama desfibrilación pública. Si nosotros tenemos desfibriladores de utilización pública y tenemos suficiente número de desfibriladores y suficiente número de gente capaz de utilizarlos, vamos a poder ir salvando vidas cuando esto ocurra en un entorno que sea factible. No vamos a poder salvar el individuo que hace una muerte súbita a las 4 de la mañana solo en casa, porque nadie lo va a identificar. Pero sí podemos salvar muchas vidas que ocurren en la calle, que ocurren en lugares públicos, que ocurren durante el deporte, etc. Tenemos 10 minutos. Por tanto, hay que hacer todo un sistema que sea realmente muy fácil, muy puesto a punto, para que tengamos la posibilidad de que ese individuo que ha tenido una muerte súbita tenga la posibilidad de sobrevivir, porque hay algo que es el desfibrilador que va a actuar antes de los 10 minutos. Para eso necesitamos la complicidad de mucha gente. Para eso necesitamos la complicidad de los políticos, necesitamos la complicidad de las sociedades científicas, necesitamos la complicidad del público general, que entienda que la única opción de sobrevivir a alguien que tenga una muerte súbita en la calle es que alguien le haga una desfibrilación, y se la haga antes de los 10 minutos. Por eso, todas aquellas campañas que vayan dirigidas a concienciar a la gente y a instalar desfibriladores de utilidad pública que puedan utilizar todo el mundo, tiene que ser un factor absolutamente claro en nuestra estrategia. Y cuantos más desfibriladores tengamos, más buenas noticias tendremos, porque los desfibriladores solo dan buenas noticias en la prensa. Un policía salva a no sé quién, otro salva a no sé cuánto, un centro comercial, un médico italiano que estaba en un congreso en Barcelona y le salvó la vida. Por tanto, siempre vamos a tener noticias que reforzarán en positivo la necesidad de utilizar. Y todos aquellos que utilizan eso como
negativo diciendo cuidado, que alguien le va a hacer daño a alguien le va a dar un choque inapropiado, hay que combatirlo, porque esto es mentira, porque los desfibriladores actuales nunca van a dejar dar un choque a alguien si el choque no está indicado. Por tanto, eso es algo que tenemos que trabajar todos para que la gente lo entienda y pierda ese miedo a la utilización de un desfibrilador, que no fuera caso que le hiciera daño y encima me pidieran cuentas por ello. Eso es imposible, pero legalmente también tenemos que hacer lo imposible. Por tanto, necesitamos que los legisladores estén de nuestra parte. Y eso es lo que conseguimos nosotros. Perdonad, esta es una diapositiva en catalán. En el decreto en Cataluña, a última hora conseguimos entrar esta cláusula, que os la recomiendo para todos. En caso de aparatos de desfibrilación ubicados en la vía pública, el responsable del desfibrilador no está obligado a tener una persona autorizada para su uso. Y en situación de necesidad, cualquier persona puede aplicar la desfibrilación en la vía pública con finalidades terapéuticas. Por tanto, siempre que haya una necesidad de utilizar el desfibrilador, está autorizado cualquier persona a utilizarlo. No es necesario que tenga el carné de nada. Yo siempre hago la comparación con los bomberos. Si hay un incendio y uno tiene un extintor a mano, a nadie le piden el carné de bombero para utilizar el desfibrilador. Pues tampoco a nadie hay que pedirle el carné de poder hacer una desfibrilación cuando hay un paciente que tiene una muerte súbita. El proyecto de Girona, que es un proyecto donde nosotros con mi hermano Ramón hemos trabajado mucho, intentamos desplegar en toda la provincia de Girona, 1 millón de habitantes, toda una red de desfibriladores de utilidad pública, desfibriladores fijos, desfibriladores móviles y desfibriladores libres en cuanto para eventos especiales, etcétera, etcétera. En cada pueblo de Girona hay un desfibrilador en la plaza del pueblo, y eso lo sabe toda la población de Girona. En todos los pueblos de Girona, por pequeños que sean, hay un desfibrilador en la plaza del pueblo. Lógicamente en los pueblos grandes hay muchos más, pero como mínimo en cada pueblo hay un desfibrilador. Y eso nos ha permitido desplegar 750 desfibriladores en la provincia. Y eso fue un estudio, una iniciativa conjunta entre la Diputación de Girona, la Universidad de Girona y la Fundación Brugada, que tengo el honor de presidir. Hemos salvado ya 46 vidas. Por tanto, todos aquellos que dicen que esto es ineficiente, que no sé qué, que no sé cuándo, pues bueno, habrá que preguntárselo a los 46 personas que siguen vivas gracias a que había un desfibrilador cerca que fue utilizado para salvarles la vida. Tenemos un estudio en marcha, cada caso se estudia, cada caso se analiza, vemos los registros internos del desfibrilador para ver que efectivamente las cosas se han hecho adecuadamente para intentar cada día mejorar. Esta es una foto que siempre enseño también. Uno de estos 4 individuos tuvo una muerte súbita cuando estos 4 amigos estaban jugando una partida de cartas en un bar. Ninguno de ellos había oído hablar nunca jamás de un desfibrilador, pero sabían que al lado, en la plaza donde estaba situado el bar, había un aparato que les habían explicado que salvaba vidas. Cuando uno de ellos cayó al suelo muerto, uno se fue a buscar el aparato, no lo había visto nunca, lo abrió, se dio cuenta que aquello empezó a hablar, lo escuchó, siguió las instrucciones y están los 4 jugando a cartas nuevamente y los 4 han, o el individuo que tuvo la muerte súbita sigue vivo y disfrutando de la vida. Por tanto, nosotros también estamos intentando simplificar al máximo las cosas. Antes las sociedades científicas lo complicaban todo mucho. Había que hacer muchas cosas, había que hacer no sé cuántas compresiones por cada respiración, había que hacerlo boca a boca. Nosotros decimos no. Actúa DEA, analiza la conciencia, llama a emergencias, aplica el desfibrilador y espera la ambulancia. Esto es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que enseñar a la gente. Si además alguien sabe hacer masaje cardíaco, perfecto. Pero eso es, digamos, marginal. Lo importante es tener un desfibrilador y actuar.
porque los electrofisiólogos sabemos que cuando nosotros tenemos una muerte súbita por una fibrilación ventricular en la sala de electrofisiología, nunca se ha muerto ningún paciente. ¿Por qué? Porque tenemos el desfibrilador al lado y al desfibrilar el 100% de los pacientes van a sobrevivir. Pues eso es lo que hay que intentar concienciar a la gente. Hicimos todo un proyecto después de Girona sobre Barcelona, que era un proyecto mucho más ambicioso, de mucho más alcance desde el punto de vista global, y vimos ahí no podíamos poner los desfibriladores en las plazas, primero porque es difícil identificar lo que es la plaza en Barcelona, pero sí podíamos intentar buscar algún elemento que identificara rápidamente las farmacias. En Barcelona hay 1000 farmacias y esas farmacias tienen, ahí toda la gente que participó, 1024 farmacias, habitantes por farmacia 1660, tránsito diario de personas 90.000, tránsito mensual de personas por cada farmacia 2,5 millones por las farmacias, 2,5 millones. Y sabemos que el 93% de la población de Barcelona tiene una farmacia a menos de 250 metros. Por tanto, si identificábamos el punto clave, que era la farmacia, y en todas las farmacias de Barcelona colocábamos un desfibrilador de utilización pública, rápidamente la gente podía hacer el link entre muerte súbita y farmacia y saber que en la farmacia había un desfibrilador. La primera fase instalamos 50 desfibriladores, en la segunda fase llegamos a 180, la tercera fase todavía se está completando, estamos ahora mismo en más de 300 farmacias y vamos a seguir avanzando y ahí hay que buscar financiación para hacerla. Esto es un proyecto en conjunto con entidades privadas que financian estos desfibriladores, con la Asociación de Farmacias de Barcelona, intentando que efectivamente Barcelona acabe siendo una ciudad cardioprotegida. Tuvimos la suerte que justo cuando empezamos la campaña, una de las primeras farmacias que implantamos un desfibrilador fue en la farmacia de la estación de ferrocarril de Sants, y un día antes de que lanzáramos toda la campaña, un individuo tuvo una muerte súbita en esta estación y la farmacéutica de la estación de Sants, a quien todavía no habíamos hecho ni la más mínima formación, le salvó la vida a este individuo. Seguimos con mercados, estaciones, instalaciones deportivas, bibliotecas, autobuses, metro, etcétera, etcétera. Todo eso se presentó en su momento y hace unos años en el ayuntamiento. Tuvimos el apoyo de la administración y eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar complicidades para que efectivamente la gente entienda la importancia de la muerte súbita. Los mercados cardioprotegidos, etcétera. Hay 43 mercados con un tránsito de 60 millones de personas al año por esos mercados. Los mercados también tienen un desfibrilador. Empezamos a instalar los desfibriladores en distintos mercados de la ciudad y en las estaciones de metro, las más concurridas, para que toda la gente también fuera viendo la posibilidad de que la ciudad tiene que estar protegida. Acabo aquí, esta es mi última diapositiva. Ya sabéis que a los catalanes nos gusta mucho construir castillos en el aire, como este. Es un castillo, lo llamamos los Castellers, esto es el deporte nacional en Cataluña, y esto es una torre magnífica de 10 pisos, muy difícil de conseguir, pero para conseguir esta torre tan importante es el individuo que sube arriba, a quien nosotros le llamamos el enxaneta, que suele ser una niña de 7 o 8 años de edad. Digo niña porque es la realidad, porque la mayoría, las niñas aguantan mejor la presión de tener que subir 10 pisos, pero digo, tan importante es la enxaneta